En una edición anterior hice un comentario sobre una serie de Netflix referida a la vida del libertador Simón Bolívar. Esta vez, guiándome de una obra famosa titulada Vidas Paralelas del escritor griego Plutarco, voy a hacer un parangón entre los dos personajes más importantes de la independencia del Perú y de América. Me refiero a don José Francisco de San Martín y Matorras y don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, más conocido en la historia como San Martín y Bolívar. Comprenderán que es una ilusa pretensión tratar de imitar las magistrales comparaciones de Plutarco, pero con las limitaciones y la modestia de vida, voy a tratar en este comentario de la vida sentimental de los dos libertadores. Al tratar este tema, quiero dejar constancia de mi profundo respeto y admiración a las damas, y espero que comprendan que los libertadores eran seres de carne y hueso y que, como todo humano, tenían sus virtudes y sus defectos. Del general San Martín poco se ha escrito sobre su vida sentimental. Todas las biografías consignan que se casó en Buenos Aires a la edad de 34 años con doña María de los Remedios Escalada de la Quintana, de 15 años, que procrearon una hija llamada Mercedes, que una vez muerta su madre, acompañó a San Martín a Europa, vivió con él y lo acompañó en sus últimos momentos. San Martín murió en 1850 a la edad de 72 años en Boulogne-sur-Mer, Francia. Algunos textos mencionan que San Martín tuvo un amante en Lima, la guayaquileña Rosita Campuzano. Esta relación debe haber sido muy corta porque San Martín estuvo en Lima menos de 2 años. La esposa de San Martín había muerto antes, muchos años antes, a la edad de 26 años, en Buenos Aires, y San Martín, por los avatares independentistas, lamentablemente no pudo estar a su lado. En cuanto a Bolívar, fue un enamoradizo. Existen cartas, documentos, anécdotas como la de nuestro tradicionalista Ricardo Palma, que demuestran la especial predilección del libertador por el bello sexo. En Europa, Bolívar, muy joven, tuvo 2 amores. En su primer viaje, María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, con quien se casó en España, la trajo a Venezuela y murió de fiebre tropical al año de haber llegado. En su segundo viaje, se enamoró de su prima Fanny de Villar, esposa de un coronel francés, que lo introdujo en los grandes salones de París donde se reunían los intelectuales y las personalidades, que le rogó para que no regrese a América y que le escribió cartas cuando Bolívar ya estaba en la plenitud de su gloria. En esas cartas Fanny le pedía puesto para sus hijos y además le manifestaba su amor. De vuelta a América, Bolívar tuvo amantes en cada uno de los países que liberó. En Venezuela, a Josefina Machado, llamada cariñosamente Pepita, una de las 12 jóvenes que, vestidas de blanco, recibió a Bolívar en su ingreso triunfal a Caracas. Pepita acompañó a Bolívar durante 4 años en el intenso trajinar de las batallas por la Primera República, muriendo patrióticamente en esta tarea. En Curazao, durante su destierro, Bolívar tuvo a Julia Covier, quien trató también de convencerlo para que se quede en Curazao y se dedique a tareas comerciales. En Colombia, perdidamente enamorado de Bernardina Ibáñez, también una de las bellas jóvenes que lo recibió en su ingreso triunfal a Bogotá.
Bolívar escribió muchas cartas a Bernardina que ella casi no contestó, según le confesó al general Santander, porque veía a Bolívar como un personaje lejano y con mucho poder. Se refería probablemente a las largas ausencias de Bolívar por sus viajes, por las batallas y por las funciones inherentes a su alto cargo. Bernardina tuvo dos rendidos amantes en Bogotá: el general Simón Bolívar y el coronel Ambrosio Plaza, con quien se iba a casar. Había un tercer aspirante, al que Bernardina no le daba tanta importancia: el joven abogado Florentino González. El coronel Ambrosio Plaza murió en la batalla de Carabobo, y Bolívar, a quien ninguna mujer podía apartar de su afán libertario, después de libertar a Venezuela y Colombia, en 1822 partió para Ecuador y el Perú en un viaje que lo alejó de Bogotá casi 5 años. Y aquí viene el dato curioso. Florentino González, el tercero en disputa, fue uno de los principales participantes en el atentado para asesinar a Bolívar el 25 de septiembre de 1828. Digo uno de los principales participantes porque intervino en la toma de Palacio de Gobierno y llegó hasta el mismo dormitorio Bolívar con intención de asesinarlo, felizmente sin encontrarlo. Y acá un dato del historiador y diplomático venezolano Tomás Polanco Alcántara. Dice que en 1836, 6 años después de muerto Bolívar, Bernardina Ibáñez se casó con Florentino González. En Ecuador, Bolívar, en su ingreso triunfal a Quito, se quedó prendado de la belleza singular de Manuelita Sáenz, la amante inmortal, la amable loca, la libertadora del libertador, que salvó a Bolívar de una muerte segura en el atentado que antes he mencionado. Era la medianoche del 25 de septiembre y Manuelita estaba en el dormitorio de Bolívar cuando escuchó gritos, balas, ladrido de perros y comprendió inmediatamente que se trataba de un asalto a Palacio de Gobierno. Despertó a Bolívar, quien tomó sus pistolas y su espada con intención de defenderse. Ella le dijo: son muchos, y lo convenció para que se lance por una ventana de un balcón que daba a la calle. Una vez Bolívar en la calle, Manuelita, con entereza y valentía, regresó, abrió la puerta del dormitorio y se enfrentó a los conjurados, dentro de los cuales estaba el famoso Florentino González. Manuelita acompañó a Bolívar del 22 al 30 en que murió. Fue una relación tierna, apasionada e intensa, como lo demuestran las cartas que se escribieron. Fue una relación irregular, porque Manuelita era una mujer casada y abandonó a su marido para seguir a Bolívar. Fue una relación heroica, porque Manuelita participó en la gesta de la independencia y luchó directamente en la batalla de Junín. En 1826, cuando Bolívar regresa de Lima a Bogotá, Manuelita se queda en Lima, pero las autoridades de entonces la expulsan, junto con los héroes de Ayacucho, general Córdoba, general Lara y el general Sandex. Y cuando Bolívar muere en 1830, Manuelita queda desamparada. Es desterrada primero de Colombia por el presidente Santander, después del Ecuador por el presidente Rocafuerte, yendo a vivir al puerto peruano de Paita. En Paita es visitada por el revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi, por el escritor Henry Melville, autor de la famosa novela Moby Dick, por el escritor Ricardo Palma, autor de las tradiciones peruanas, y por el maestro Bolívar, Simón Rodríguez.
Manuelita muere en Paita anciana y pobre, víctima de una epidemia de difteria, y jamás se ha encontrado su tumba. En Paita existe una casa donde vivió Manuelita Sáenz. Y gracias a una valiosa sugerencia del eminente jurista Jorge Díaz Campos, que trabaja en Piura, esa casa debía convertirse en un museo, con banderas, estandartes, fotografías, retratos, medallas, enseres, etc. A esto agregarle una avenida con su nombre y un busto en su honor. Todo este conjunto constituiría un atractivo turístico importante para peruanos, venezolanos, colombianos y especialmente para ecuatorianos, país natal de Manuelita. En el Perú, antes de la batalla de Junín, mientras Manuelita estaba en Huamachuco, Bolívar se enamoró en Huaylas, en Huaraz, de Manuelita Madroño, según un relato muy gracioso de Ricardo Palma. Indudablemente ha habido mucho más mujeres en la vida de Bolívar, pero me he referido a las más significativas. En el diario de Bucaramanga, un libro escrito por el coronel francés Perú de la Croix, donde se relata hora a hora la vida de Bolívar en esa ciudad, existe la siguiente confesión. Amé mucho a mi esposa. A su muerte me quedé desolado por esta pérdida precoz e inesperada y juré nunca más volverme a casar. Y Bolívar cumplió su promesa. Está comprobado que Simón Bolívar no tuvo hijos ni en su esposa ni en ninguna de sus múltiples amantes. Se puede concluir con respecto a los dos libertadores que San Martín tuvo una vida tranquila, apacible y fue un hombre fiel. Al contrario de Bolívar, que de repente tuvo esa vida inquieta, buscando siempre amor, de repente por las pérdidas prematuras que tuvo. A los 3 años a su padre, a los 9 años a su madre y a los 20 a su esposa.